Los reinos mortales están en constante cambio. Mientras las ciudades se construyen, arrasan o conquistan, mientras los ejércitos derraman sangre en los campos de batalla y los dioses ejercen su poder, incluso cuando los propios reinos se doblegan bajo el asalto del caos, todo está en peligro y propenso al cambio. Esto nunca ha sido más cierto que con el advenimiento de la Era de la Bestia, un periodo de la historia de los reinos mortales en el que han surgido nuevos dioses y los viejos poderes han sido sacudidos hasta sus cimientos. Saludos amigos, amigas, seguidores y seguidoras de En 5 Minutos Roll. Bienvenidos a una nueva reseña de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. En el presente vídeo vamos a analizar o reseñar la publicación, el suplemento Era of the Beast, la Edad de la Bestia o la Era de la Bestia. Una publicación, un libro que avanza el trasfondo, avanza la ambientación de Warhammer Age of Sigmar Soulbound para situarla exactamente en el mismo punto en el que se encuentra el juego de miniaturas en el que este título de rol se basa, es decir, en Warhammer Age of Sigmar. El libro viene de manos de Cubicle 7, como toda esta línea de juego, y está escrito por varios autores, como viene siendo costumbre en esta editorial, los cuales paso a citar a continuación, disculpándome de antemano si pronuncio de forma incorrecta alguno de sus nombres. Serían Jordan Goldfarb, Elaine Lithgow, T.H. Louiscart, Casey Sai y Sam Taylor. Estos autores son los que nos traen este suplemento que procederemos a analizar en breve, pero antes, como siempre, permitidme unos segundos para hacer un par de avisos que considero importantes y relevantes. El primero de todos ellos: todo el material que vamos a ver en esta reseña, tanto la edición física como la edición digital, están en completo inglés. Esto es así porque Warhammer Age of Sigmar Soulbound no ha visto la luz en castellano, no sabemos si verá la luz en castellano en algún momento, así que nosotros estamos analizando la línea en inglés. Por otro lado, ni yo mismo ni en 5 Minutos Roll tenemos relación comercial alguna con Cubicle 7 y para poder realizar esta reseña hemos adquirido el libro con nuestro propio dinero. Dicho todo esto, comenzamos. Damos comienzo a nuestra reseña hablando de la edición física y la presentación visual de nuestro suplemento, del suplemento en cuestión que estamos analizando, Era of the Beast. Lo que tenemos aquí es un libro en tamaño A4, a todo color, tapa dura, cartoné en cuanto a encuadernación y 143 páginas de contenido en su interior. Como vemos, esta sería la portada y tiene aplicado ese filtro UV o brilli, como a mí me gusta llamar, una especie de adhesivo o de barniz que se le aplica a ciertos puntos de la ilustración y que hace que destaque por encima del resto. Lo estáis viendo porque a medida que incide la luz en ciertas zonas veréis que brilla, mientras que el resto del fondo no lo hace porque es mate. Vale, esa sería la portada. Aquí tenemos la contraportada y por otro lado el lomo, que como viene siendo habitual, no desentona, mantiene lo visto con el resto de libros de la línea, de forma que vas a tener una visión uniforme cuando lo coloques en la estantería junto al resto de productos de la línea de Warhammer Age of Sigmar solo. Como decía, en su interior 143 páginas aproximadamente. En el interior de la portada, de las portadas, vamos a encontrar este mapa de una nueva región del reino de Gur, el reino de las bestias, que en el interior de este libro va a ser descrita como un escenario en el que realizar, campañas y aventuras. Tenemos aquí este mapa donde se nos va a hablar principalmente de esta zona que aparece aquí que pone Zondia, pero también un poquito más resumidamente de estos otros continentes aledaños, Galet, Antor, Jarl, Lendu o Rondol, por poner algunos nombres, ¿no? Una vez hemos visto eso, un índice de contenidos y la maquetación, como viene siendo habitual, es exactamente la misma que hemos visto en el resto de publicaciones de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. No se diferencia un ápice. Doble columna, fondo blanco, aunque con una cierta decoración, pero nada excesivamente barroco, y el texto perfectamente dividido
en diversos párrafos o epígrafes que nos hacen, bueno, pues tener una lectura perfectamente legible y además también relativamente fácil de consultar. La parte de lo que tiene que ver con la presentación visual, es decir, con las ilustraciones, bueno, como estamos acostumbrados en esta línea, en este juego de rol, vamos a encontrarnos mucho material extraído de la biblioteca de ilustraciones que tiene Games Workshop para sus publicaciones, es decir, los dueños del juego de miniaturas en el que está basado este juego de rol. En este caso no es algo que me desagrade como me han venido sucediendo en otras ocasiones, porque dada la naturaleza de este suplemento, que una buena parte del mismo nos narra batallas, grandes conflictos, cambios importantes, grandes eventos en los reinos mortales, este tipo de ilustraciones que están extraídas precisamente de esas publicaciones de Games Workshop, pues no desentonan, ya que este suplemento no es tan necesario que tengamos imágenes o ilustraciones que nos muestren localizaciones o personajes típicos que van a interpretar los jugadores en sus aventuras. Por eso, aquí, aunque hay ese uso de este material directamente extraído de esas bibliotecas de archivos, no me desagrada. Por otro lado, también vamos a contar con ilustraciones propias de Cubicle 7, como tenemos aquí este duelo entre Nagash y Teclis, por poner así algún ejemplo. Es decir, no todo el material es rescatado, hay también un buen puñado de ilustraciones, bastantes, que han hecho la gente de Cubicle 7 y sus ilustradores para este suplemento y para esta línea de juego de rol en concreto. Pero bueno, seguimos teniendo un libro con un arte que en ese sentido es muy notable, ¿vale? Y simplemente apuntar que en este caso considero que no es tan negativo que utilice ese material porque la propia idiosincrasia del libro favorece utilizar esas ilustraciones de grandes batallas, grandes conflictos y no tanto la de pequeños grupos de aventureros viviendo aventuras como suele ser habitual en un juego de rol. Así que no hay mucho más que mencionar al respecto de este libro en cuanto a su edición física y su presentación visual. Hablemos ahora ya de lo que es el contenido. Vista la edición y la presentación visual de este suplemento, es el momento de que comencemos a analizar el contenido de sus páginas, el interior del libro. Como ya he mencionado antes, lo que nos vamos a encontrar aquí es un libro, es un suplemento que nos avanza el trasfondo, nos avanza la ambientación de Warhammer Age of Sigmar Soulbound y nos la sitúa en el mismo periodo histórico en el que se encuentra en la actualidad el juego de batallas entre miniaturas. Teniendo esto en cuenta, tenemos por tanto una publicación dividida en 5 capítulos donde se nos proporcionan herramientas, tanto mecánicas como simplemente información de trasfondo y conocimiento de trasfondo, para que podamos dirigir campañas o aventuras e incluso jugar como jugadores en aventuras o campañas en este periodo histórico concreto, en esta era de la bestia concretamente. Nuevos arquetipos, nuevos poderes, nuevos tipos de campaña, la modificación ligera de alguna regla y, en esencia, cuáles son los cambios que tiene la ambientación con respecto al periodo anterior, a la era anterior que se nos presentaba en el manual básico de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Precisamente para conocer primero cómo hemos llegado a este punto, cómo ha dado lugar el mundo a esta era de la bestia, lo que tenemos es un primer capítulo que sirve como crónica de los Reinos Rotos, el evento del juego de miniaturas que avanzó el trasfondo, avanzó la ambientación hasta ese punto, ¿no? Y lo que vamos a encontrar en estas páginas, bueno, pues es una narración, es una descripción de todos esos sucesos que han llevado a la era de la bestia. Aquí se recogen situaciones o acontecimientos como el ascenso de Morathi a la divinidad y su transformación en Morathi Kane, en la reina sombría, la traición al panteón del orden, la conquista de Ambilgar, ¿de acuerdo?
También el intento por parte de Nagash de conquistar el reino de la luz, el reino de Jaiz, enviando a sus mortarcas, cómo esa conquista acaba fracasando en gran medida por las rencillas internas entre los propios mortarcas que acaban saboteando la operación, cómo los Lumineth soberanos, esos elfos habitantes de Jaiz y seguidores de Teclis, acaban lanzando una contraofensiva, acaban invadiendo liderados por su dios Teclis, el reino de Sais, el reino de los muertos, los dominios de Nagash, para frenar los planes del propio Nagash, poner fin a Nagash, y cómo todo aquello se acaba dirimiendo en un duelo entre las dos divinidades, entre Nagash y Teclis, y el primero acaba siendo herido de gravedad y retirándose hasta la ciudad de Nagashizar, su fortaleza, a recuperarse de esas heridas y a volver a recuperar sus poderes. Evidentemente esto nos sitúa en un cambio con respecto a lo visto en el manual básico. Nagash, una de las grandes amenazas presentadas en el manual básico, sobre todo después de sus planes del necroseísmo y la resurrección de espíritus y muertos en todos los reinos mortales, ahora está mucho más debilitado, y esos problemas que habían generado su intento de pervertir los vientos de la magia, las energías mágicas de los reinos mortales, han disminuido. Ahora las amenazas principales serán otras en esta nueva época. También se nos narra, describe, cuenta el intento por parte de Archaon, líder supremo de las fuerzas del caos, de corromper la puerta del reino que se encuentra en 8 puntos y que conecta a 8 puntos con Azir, el reino de Sigmar, una puerta que se bloqueó en tiempo atrás durante la era del caos por parte de Sigmar. Bueno, pues cómo intenta corromperla con Varanita para volver a abrir esa puerta y invadir el reino celestial, y cómo Sigmar junto a Morathi acaba enviando un ejército a 8 puntos para frenar esos intentos por parte de Archaon de abrir y corromper esa puerta. Cómo acaban interviniendo, por ejemplo, los Seraphon, como Lady Olinder, la mortarca de las lágrimas, firma un pacto, una tregua temporal con el príncipe demonio Belacor para corromper y destruir muchas de las puertas de los reinos mortales, y esto ha acabado dando lugar a los cielos malditos, básicamente unas nubes, unas energías mágicas que se han situado sobre los cielos de los reinos mortales y que son anatema para los seguidores de Sigmar, en concreto para los Forjados de la Tormenta, para los Stormcast Eternals. Estos tipos, estos guerreros privilegiados de Sigmar que podían resucitar, podían volver a ser forjados, ya que cuando morían ascendían al cielo, al reino de Azir, donde en el yunque de la apoteosis se les volvía a forjar y se les volvía a lanzar al combate. Ahora eso no se puede, porque cuando mueren estos forjados, al intentar ascender a los cielos en un rayo, esos cielos malditos bloquean su ascenso y acaban atrapados y muchas veces siendo torturados por demonios y siervos o enemigos de las fuerzas del orden, ¿no? Como regresa Grugni para forjar las armaduras Thunder Strike, que son las únicas capaces de atravesar esos cielos malditos y, por tanto, que haya un rayo de esperanza por parte de las fuerzas del orden y de los forjados de la tormenta de seguir combatiendo y seguir protegiendo a las ciudades de Sigmar. Y quizá lo que finalmente acaba conduciendo a que la nueva era, a que la nueva edad se denomine la era de la bestia, es el advenimiento de Kragnos. Kragnos, una divinidad del pasado, un Drogruk, una especie ya extinta, que en la era de los mitos fue encarcelado por los Seraphon y por los Draconith, y que como efecto secundario del ritual de la vida de Alariel, que ha sido algo positivo ya que ha hecho brotar vida en los reinos mortales, bueno, esto ha tenido como efecto secundario la rotura de las cadenas que atrapaban a este caos andante, a este vendaval, a este huracán, a este terremoto que es Kragnos. Y cuando ha vuelto a los reinos mortales,
se ha encontrado con que su especie, los Drogruk, su imperio había desaparecido y se lanza a la conquista, se lanza a encontrar enemigos dignos. Una fuerza de la naturaleza prácticamente en esencia que ha servido de inspiración a las fuerzas de la destrucción, a los Orruks, es decir, a los orcos, a los goblins, a los trolls, a los gigantes, a los ogros. Su advenimiento acaba dando lugar a un gigantesco wag, una gigantesca horda de las fuerzas de la destrucción que se lanzan en el reino de las bestias, en Gur, contra la ciudad de Excelsis, el bastión más importante de Sigmar en ese reino mortal. Y cuando parece que Excelsis va a caer, los Seraphon intervienen y con su magia son capaces de transportar o teletransportar a Kragnos a otro punto de Gur, lo que hace que el Wag, la horda, se desmorone y la ciudad se salve, pero ni muchísimo menos se ha detenido a Kragnos, que sigue errando, sigue vagando por el reino de Gur, este nuevo dios, y que sigue inspirando a las fuerzas de la destrucción que empiezan a oír noticias, empiezan a oír relatos de este nuevo dios que busca pelea allí donde busca pelear y conquistar allí donde va, y que sirve evidentemente como ejemplo para todos estos seres, todas estas especies como son los orcos, goblins, ogros, gigantes, que lo que principalmente buscan es una destrucción de la civilización, y eso es lo que Kragnos representa. Por algo se le denomina el fin de los imperios, ya que en el pasado acabó con el imperio de los Draconid. Bueno, pues finalizaría este capítulo, esta crónica, con la información de Kragnos, esta nueva divinidad que se une al panteón que ya aparecía presentado en el manual básico, pero no encontraremos aquí milagros de Kragnos, ¿vale? Esos milagros de Kragnos que pueden utilizar los seguidores o los arquetipos que puedan lanzar milagros y sean seguidores de Kragnos, está en el libro de Campeones de la Destrucción, porque este suplemento es un suplemento mucho más centrado en proporcionarnos información de trasfondo para que dirijamos nuestras campañas y aventuras en este periodo histórico. Y sí que es cierto que a nivel de reglas y demás es algo un poquito más parco, y se trabaja siempre con la suposición de que nosotros estamos jugando con un grupo de jugadores que son miembros de la facción del orden, ¿vale? Entonces Kragnos no es un dios al que adorarían, y por tanto no se nos proporciona esa información, esos datos. Toda esta crónica puede ser fascinante o muy interesante, pero no olvidemos que más allá de un relato ameno de saber cómo ha avanzado la línea temporal de Warhammer Age of Sigmar, sirve también como telón de fondo que pueda motivarnos, pueda inspirarnos a generar aventuras o campañas. De hecho, se nos propondrán más adelante un par de campañas, y una de ellas está ubicada precisamente durante los sucesos de una de esas batallas, de una de esas guerras que me he mencionado anteriormente, en concreto durante ese intento por parte de Archaon de volver a abrir las puertas de Azir desde 8 puntos, ¿no? Bueno, es a partir del segundo capítulo que realmente el libro va a empezar a profundizar o a proporcionarnos la información necesaria para que dirijamos nuestra campaña en este periodo histórico en concreto, que es la Era de la Bestia. El primer capítulo, como ya hemos visto, en el fondo era una crónica de los acontecimientos que nos han traído a los días actuales, que nos podían servir, como he dicho, perfectamente como telón de fondo de aventuras y campañas, pero no estaríamos jugando per se en la Era de la Bestia o en la Edad de la Bestia. Es el segundo capítulo el que sí nos va a hablar de cuáles son las consecuencias que han tenido lugar después de esos acontecimientos, y que de alguna forma identifican a este tiempo como uno diferente al vivido con anterioridad al que vimos en la ambientación del manual básico de este juego de rol de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Lo que vamos a tener aquí, por tanto, es una explicación, una descripción de
por ejemplo, cómo los efectos del necroseísmo, ese gran acontecimiento, ese gran percance que habían sufrido los reinos mortales en la época previa, ahora han disminuido. Sigue habiendo hechizos permanentes por los reinos, pero por ejemplo, los muertos que se habían convertido en una amenaza para prácticamente todas las ciudades, era común que estos resucitasen e intentasen acosar o matar a las gentes que habitaban en la civilización. Bueno, pues esos efectos sí se han disminuido. Ya no es tan común que los muertos vuelvan a la vida o que los espíritus de los muertos acosen a los vivos. Precisamente porque, como hemos visto, Nagas ha perdido mucho del poder del que gozaba con anterioridad. Sin embargo, la era de la bestia tiene otros efectos, como por ejemplo la aparición de esos cielos malditos, ¿de acuerdo? Que de vez en cuando cubren la bóveda de los reinos, la bóveda celeste de los reinos, e impide que los Stormcast Eternals puedan volver al reino de Azyr y ser reforjados con normalidad. Un jugador que interpreta a un Stormcast Eternal, pues, como veremos a continuación, se nos ofrecerán algunas ideas para manejar esto un poquito a nivel mecánico. Cambios a nivel de ambientación, como la aparición de nuevos dioses. Ya hemos mencionado a Kragnos. Kragnos es el principal dios nuevo, ya que da nombre, no es para menos, a esta época, pero recordemos que Morathi, que no era una diosa, ahora sí es una diosa, o que los Duardin han recuperado una de sus divinidades, a Grungni, el dios forjador, que se ha revelado a sus creaciones, vamos a decirlo así, a su pueblo, y trabaja con Sigmar en la Gran Alianza del Orden. Incluso ha sido el mediador entre Morathi y Sigmar, abogando por darle un voto de confianza a la reina sombría, pese a las traiciones que ha realizado contra Sigmar en esos acontecimientos que nos han llevado a la era de la bestia. Bueno, vamos a tener por tanto una ambientación que, como estamos viendo, cambia un poquito. La principal amenaza que va a haber en estos tiempos son las fuerzas de la destrucción. Nos hablan en estas páginas de que en esencia estamos ante un tiempo en el que son los fuertes los que medran y los débiles los que se ven aplastados por la situación, por los acontecimientos. El viaje, por ejemplo, por los mares ahora es más difícil, ya que la alianza que han mantenido los Sidoneth con los cainitas, los seguidores de Morathi, ha envalentonado a esos elfos de las profundidades acuáticas y se dedican con más ahínco a, bueno, pues a asaltar navíos, a secuestrar gente para robarles la fuerza vital, las almas. Los cielos, por otro lado, con la aparición de esos cielos malditos, cuando hacen acto de presencia, los vuelven prácticamente innavegables para las naves de los señores Caradron. Pero es que además esos cielos malditos han corrompido muchas de las reservas de oro, éter oro o oro éter que les sirve de combustible al pueblo de los señores Caradron para sus navíos voladores. Así que tienen que, más que nunca, tienen que limitar el uso de sus naves. Eso nos deja que al final, para viajar, se tiene que viajar a pie, pero el mundo exterior a las ciudades es un mundo peligroso, ya lo era antes, ahora doblemente, porque son nuevas amenazas las que han surgido, como por ejemplo los chicos crueles, esos orcos, orrux o morrux, como se denominan, que han surgido de los pantanos, precisamente por el advenimiento de Kragnos, y que son particularmente sádicos y crueles, aparte de astutos. Es la diferencia con respecto a otros orcos, ¿vale? Que se han caracterizado por ser más brutales que astutos. Estos son al contrario. En toda esta vorágine, los Soulbound, los ligados del alma, los protagonistas de estas aventuras, se encuentran con unas fuerzas del orden, una gran alianza del orden, que es en donde prima la división, la desconfianza. La alianza es más frágil que nunca porque ha habido traiciones entre los propios dioses y los seguidores de esos dioses durante estos acontecimientos que nos han traído a esta era, pero al mismo tiempo
es más importante que nunca que presenten un frente unido. Y pese a los riesgos que conlleva, tenemos una época en la que Sigmar, con más ahínco de lo que lo había hecho antes, está lanzando esas cruzadas portaamanecer para fundar nuevas ciudades en los entornos salvajes de los reinos mortales y civilizarlos. Así que este es un poco el mundo que nos encontramos en este periodo, en esta era de la bestia. El libro no se va a limitar a mencionarnos cuáles son los cambios así a nivel genérico del mundo que trae esta era de la bestia, sino que también se va a focalizar en cómo se han transformado las diferentes facciones de las fuerzas del orden y también de sus enemigos, las fuerzas del caos, de la destrucción o de la muerte. En el caso de las fuerzas del orden, lo que nos va a describir, pues como he dicho, es cómo han variado después de todo lo vivido durante este tiempo. Por ejemplo, cómo las seguidores, las hijas de Cain, las seguidoras en esencia de Morathi, ahora tienen a una nueva diosa a la que honrar, pero eso ha generado un cisma en ellas, porque están las que consideran que Morathi es una diosa y que por tanto son más fervorosas y más fanáticas que nunca con respecto a los designios de su matrona o matriarca, y a aquellos que por el contrario ven su lealtad a Morathi reducida porque creen que ha cometido básicamente una blasfemia al alzarse ella misma como diosa del asesinato cuando esa función, ese papel lo ejerce el dios Cain. Atreverse a decir que ella es Morathi Cain es una blasfemia, y eso ha dividido a estas dos, al interior de esta facción, en estas dos visiones de los hechos que han tenido lugar, ¿no? Aparte de que, por ejemplo, dos tipos de hijas de Cain, como son las Kinerai o las Melusai, básicamente unas aelfas con cuerpo de serpiente o con alas de murciélago, que antaño se ocultaban mediante hechizos de ilusión, ya que eran una de esas fuerzas ocultas que tenía Morathi, ahora se muestran a plena luz, se han revelado al resto de miembros de la Alianza del Orden, y se las puede ver, por ejemplo, también entre los ligados del alma. Ya digo, va a hacer un repaso por cada una de estas facciones y nos va a explicar no solamente el cambio que ha tenido la facción, sino cómo afecta eso a nuestro personaje, en concreto a los arquetipos o a los personajes ligados del alma que pertenezcan a esa facción. Por ejemplo, en el caso de los Stormcast Eternals, aquí es donde se nos habla de esa dificultad que tienen ahora estos guerreros para volver a ser reforjados. Una de las características que los definían era que el jugador que interpretaba a uno de estos personajes era inmortal, podía regresar a la partida en cualquier momento, siempre a criterio del director de juego. Ahora, como existen esos cielos malditos, este jugador pierde parte de esa ventaja, pero aquí se nos aconseja cómo el director de juego, por ejemplo, debiera avisar al jugador antes de lanzarse de cabeza a los problemas como hacía antaño, porque a lo mejor esta vez no puede ser reforjado y tiene que hacerse un personaje nuevo. Ejemplos de cambios que introduce este suplemento de la Era de la Bestia. En el caso de los enemigos, los que no son el foco o los protagonistas de la acción en Warhammer Age of Sigmar Soulbound, es decir, los héroes del orden, bueno, pues lo que vamos a tener de nuevo es facción a facción una descripción de cómo se han visto transformadas por los acontecimientos, ¿vale? En esta nueva era, en esta nueva época. De forma similar a lo que sucede, que no lo he dicho antes, con las fuerzas del orden, hay facciones que se han visto más afectadas y otras menos, dependiendo del protagonismo que hayan tenido en esas batallas o esos sucesos que nos han traído hasta la Era de la Bestia. Pero aparte de todo eso, vamos a encontrarnos también una semilla de aventura con cada una de estas facciones. Por ejemplo, en el caso de las espadas de Khorne, ¿no? Se nos habla de la participación que tuvieron las espadas de Khorne en una de esas batallas, en el asedio Vindicarum, y la semilla de aventura nos hace mención a cómo un desangrador, un demonio de Khorne, que participó en el asedio de Vindicarum, fue asesinado o fue eliminado
por una pareja de Draconids, que más adelante hablaremos qué son exactamente estos Draconids que no paro de mencionar. Y este demonio, que se llama Cazarcos, no se ha olvidado de la vergüenza sufrida por su derrota y ahora busca vengarse y quiere destruir los huevos de los Draconids que se ocultan en determinado punto que no voy a mencionar ahora, de los reinos mortales. Sin embargo, lo que Cazarcos no sabe es que esos Draconids que le mataron a él murieron en el asedio después. Bueno, pues tendrán que ser los personajes los que se vean involucrados en esta trama. Cada facción, como vemos aquí, tiene una de estas semillas de aventura. No solamente, por tanto, es la descripción de cómo les han afectado, sino también la semilla de aventura. En el caso de las fuerzas del caos, no vamos a encontrar esta información, pero porque no hay suplemento todavía, saldrá publicado próximamente, pero en el caso de las fuerzas de la muerte y la destrucción, como si hay suplementos de esta línea de juego que nos permiten jugar con grupos de personajes de estas facciones, ¿de acuerdo? Sí que vamos a encontrar un parrafito, como estamos viendo aquí en el caso de los campeones de la muerte, donde se nos hace un poquito un resumen de cómo han cambiado o por qué motivos, cómo han afectado los cambios de la Era de la Bestia a los grupos de personajes de estas facciones. En vez de ir por facción a facción, como sucede en el caso del Orden, que es el foco principal del juego de rol, como también se abre esta posibilidad con esos suplementos, bueno, pues se ha introducido un par de parrafitos para estos casos concretos. No es lo mejor, pero recordemos que esa ventana a interpretar personajes de otras facciones es una posibilidad totalmente opcional, pero de nuevo repetiré, no es el foco principal del juego. No obstante, aún no habríamos terminado con este segundo capítulo. Después de toda esta información que os acabo de dar, sigue habiendo espacio para más contenido y los autores nos ofrecen algunos consejos y apreciaciones sobre jugar y dirigir en la Era de la Bestia. En esencia, lo que vamos a encontrar aquí, bueno, pues es una apreciación, no es la palabra, es una explicación, mejor dicho, por parte de los autores de cómo, por ejemplo, varían un poco los objetivos o las razones de la existencia de los ligados del alma en esta época con respecto a la vista en el manual básico, como ahora los héroes son más necesarios que nunca, ya que representan un faro de esperanza en una gran alianza del orden que se está quebrando, donde reina la desconfianza entre las facciones que la conforman, ¿no? Hay esa disensión entre ellas, a veces incluso en el propio interior de las facciones, ¿no? También cómo vamos a explorar temáticas nuevas o vamos a primar ciertas temáticas que a lo mejor habían estado más escondidas con la ambientación tal y como se encontraba en el manual básico. Y por último, nos van a proporcionar un cambio ligero, leve, muy leve, en la mecánica de Doom, de los puntos de perdición, la reserva de puntos de Doom del director de juego. Aquí, cuando alcanzan esa reserva 5 puntos, los cielos malditos aparecen en el mundo. Es decir, los cielos malditos, consecuencia de los actos del príncipe demonio Belacor, no están siempre presentes, pero cuando el Doom, cuando la perdición asciende a 5 puntos, aparecen. Y es el momento en el que los jugadores que interpretan a Stormcast Eternals, aflojados de la tormenta, más miedo tienen que tener porque no van a resucitar a no ser que sean reforjados con armaduras Thunderstrike. Es un ejemplo, ¿vale? A nivel mecánico, y es muy leve, no introduce un cambio sustancial a la experiencia de juego, pero es un detalle. También, de hecho, se nos explica y detalla cómo en este caso, en esta época, cuando los puntos de perdición, cuando la reserva de puntos de perdición, de puntos de Doom del director de juego va en aumento, el director de juego ha de introducir portentos, acontecimientos en el mundo, manifestaciones en el mundo de esa derrota que está sufriendo la Alianza del Orden con respecto a sus enemigos. Algo que no necesariamente era necesario hacer en épocas previas
o tal y como venía reflejada la explicación de estos puntos en el manual básico. Se nos argumenta que entonces la primacía de las fuerzas de la muerte eh, eran una amenaza más abstracta y no era necesario que eso se manifestase en el mundo de juego. Sin embargo, las fuerzas de la destrucción, esta amenaza de Kragnos es algo que sí es más patente, que se hace más presente, más concreto, menos abstracto y por tanto, cuando esa reserva sube, portentos, acontecimientos empiezan a pasar de los que son testigos los personajes jugadores. Finalizará el segundo capítulo con un par de campañas de ejemplo. Una, ya la he mencionado antes, situada durante esa batalla o después de esa batalla en 8 puntos, en el reino de 8 puntos, con Archaon intentando corromper y abrir las puertas que dan al reino de Azir, ¿vale? Y la segunda campaña, ejemplo de campaña, centrada sobre una de las nuevas amenazas, los chicos crueles, ¿vale? A ver, son 2 páginas de campaña, no es una campaña desarrollada, son simplemente cada párrafo, cada uno de estos párrafos es el punto de los principales puntos argumentales de la campaña y tú a partir de aquí tendrás que desarrollar todo el trabajo. Pero bueno, es un añadido, un par de ejemplos que, quién sabe, tal vez te estimulen a utilizarlo como base y a partir de aquí empezar tú a desarrollarlo, jugarlo y tengáis una experiencia estupenda en la era de la bestia. Debo confesar que el añadido o el recurso que más me agrada, que más me gusta de este suplemento está en el capítulo 3 y en esencia pues es un escenario nuevo para jugar y dirigir campañas. No una época nueva, sino un escenario nuevo. Igual que el manual básico nos presentaba The Great Parts, esa región del reino de Axi, que se nos describía y, bueno, se nos listaban las diferentes localizaciones llenas de pequeñas semillitas que nosotros podíamos a partir de ahí desarrollar en una campaña completa o simplemente utilizarlas como escenario en el que soltar a los personajes jugadores y empezar a desarrollar nuestra campaña. En el caso de este suplemento vamos a tener la región de Zondia y sus alrededores. Lo interesante de este capítulo en última instancia es el hecho de que es un reino nuevo. Recordemos que el mundo de fantasía de Warhammer Age of Sigmar Soulbound está conformado por diferentes reinos mortales. Cada uno de estos reinos mortales está asociado con uno de los vientos de la magia y lo hace único y diferente al resto. The Great Parts, el reino o la región que se nos presentaba en el manual básico, estaba en el reino de Axi, el reino del fuego. Era una región árida, aunque también había sus junglas y demás. Una región interesante cuando menos, pero una de las particularidades que hacen a Warhammer Age of Sigmar Soulbound una propuesta de juego, a mi parecer, a mi humilde entender, muy interesante, es precisamente la posibilidad de tener a los jugadores moviéndose entre diferentes reinos y por tanto entre entornos muy distintos entre sí. Sin embargo, esta posibilidad no se ha explorado en los suplementos de esta línea, de este juego de rol. Se nos ha presentado esa región en el manual básico, pero no hemos visto otras regiones desarrolladas en otros libros más allá de la zona, la ciudad, mejor dicho, de, lo diré, Greywater Fastness y sus alrededores en el reino de Jiran en la campaña Blackened Earth. Bueno, pues aquí, en este suplemento de Era of the Beast, con la región de Zondia y sus alrededores, sí que vamos a tener una zona más amplia del mismo tamaño que era The Great Parts, del manual básico, que está llena de localizaciones y por tanto de ideas que nos pueden estimular y nos pueden motivar a generar nosotros nuestro propio contenido. Se nos va a hablar de la ciudad de Excelsis, esa ciudad que ha tenido tanta importancia durante los acontecimientos narrados en el primer capítulo, que fue asediada por parte de Kragnos y el Wag que le seguía. Bueno, pues
Aquí se nos va a hablar de Excelsis, de cómo está actualmente en reconstrucción. Es una ciudad con un concepto que me ha resultado muy interesante, donde uno de los objetos que se utiliza como moneda son una especie de piedras o cristales que cuando se abren o se consumen muestran una profecía de acontecimientos por suceder, de forma que es muy interesante toda la mecánica o toda la dinámica, mejor dicho, que trae ese concepto en el interior de la ciudad, ¿no? Con gentes que en esencia pueden ser capaces de ver qué les depara la vida, siempre y cuando accedan a estos recursos, pero que también puede avisar de peligros futuros para Excelsis, pero no siempre tiene por qué cumplirse lo que se muestra en esas visiones, esas premoniciones, ¿no? Incluso hay facciones o cultos, grupos que hacen lo imposible por evitar ser descubiertos y manipulan esos cristales, como por ejemplo, para que nos hagamos una idea, se nos describe a un grupo de necroseñores pudrealmas, de vampiros en esencia, que disfrutan de, de su existencia desde hace mucho tiempo en la ciudad de Excelsis y se guardan muy mucho de que su existencia no aparezca en esas premoniciones. La particularidad que tiene esta región de Zondia, no lo he dicho todavía, perdonadme, es que se encuentra en el reino de Gur, el reino de las bestias, que es un reino bastante curioso, es el mundo donde, digamos, tendrían origen los Orruks, los Grots, los Ogors, los Trogots, es decir, los gargantes, gigantes, orcos, etc, etc, etc. Es el reino donde han surgido los chicos crueles, estos nuevos tipos de orcos astutos que van a estar rondando en muchas de estas localizaciones como una de esas amenazas patentes. También encontraremos aquí Seraphons. El reino de las bestias es un reino que está caracterizado, como veremos en estas páginas, por grandes criaturas, grandes animales que suponen una amenaza terrible, pero que al mismo tiempo son el foco, el objetivo de cazadores de todos los reinos mortales. Desde cazadores a elfos hasta, bueno, Tormentas, es decir, forjados de la tormenta, Torcas Eternals, que se especializan en cazar y en dar muerte a estas criaturas inmensas, ¿no? Ya digo, lo que vamos a encontrar en estas páginas, en esencia, es una descripción detallada de esa región de Zondia y de los continentes, o bueno, más que continentes, sí, hay alguno que es un continente, así se refieren a él, a él en estas páginas que la rodean, ¿vale? También nos dicen que el reino de las bestias, este reino de Gur, es un reino bastante inestable, donde se producen a menudo terremotos, movimientos de placas tectónicas, y es un reino en el que las regiones están en continuo cambio. De hecho, una de las áreas descritas en estas páginas es el cadáver de Dons, más o menos se podría traducir, es Carcass Dons, algo así como, sí, como bueno, cadáver de Dons. Y Dons era un continente del cual ahora no queda más que una tierra árida, carente de vida, muy reducida, que ha sido consumido por dos continentes, ¿de acuerdo? Uno Zondia, el otro, si mal no recuerdo, Vial, creo que es el nombre que tiene. Me vais a disculpar por el lapsus. Y menciono esta región es importante porque era el lugar, es el continente de origen donde se encontraba la civilización de los Drogruk. La civilización de los Drogruk, esa especie a la que pertenece Kragnos. Y la vista de su hogar destruido es uno de los motivos por los que Kragnos se lanzó iracundo a la destrucción de toda civilización que se encontró, hasta que lo pararon en Excelsis. Bueno, es, como digo, una región desarrollada que nos permite una nueva área a visitar y en la que vivir aventuras o campañas. De forma similar a lo que vimos en el manual básico, podemos centrarnos en esta región y tener a un grupo de personajes que no se mueve de aquí,
o por el contrario podemos aprovechar todo este contenido, todo este material para generar nuestra campaña en la que los jugadores van saltando y combatiendo amenazas en distintos reinos y bueno, experimentando de primera mano ese punto que yo creo que hace único a Warhammer Age of Sigmar a Warhammer Age of Sigmar con respecto a Warhammer Age of Sigmar Soulbound, perdonad, con respecto a otros juegos de rol de Warhammer, que es esa posibilidad de visitar todos estos parajes completamente singulares y particulares. A partir del cuarto capítulo, este suplemento ya sí que nos va a proporcionar recursos dedicados claramente o enfocados claramente a la parte jugable, a la parte lúdica de Warhammer Age of Sigmar Soulbound. En el capítulo 4 lo que vamos a encontrar son nuevos héroes o en esencia nuevos arquetipos a jugar, a interpretar, así como una nueva especie que se une a la lista de especies aparecidas en el manual básico y complementada en algunos otros suplementos. Esta nueva especie, me vais a permitir, son los Draconid. Los Draconid que he estado mencionando a lo largo de la presente reseña son básicamente dragones de un tamaño más pequeño, no dragones gigantescos, ¿de acuerdo? Son una especie de dragones inteligentes que en realidad su origen data a la prehistoria de Warhammer Age of Sigmar, del mundo de Warhammer Age of Sigmar, del pasado remoto, más antiguos, cabría decir, que a elfos, duardin, sylvaneth o humanos, por poner así el nombre del resto de especies, pero que sin embargo estuvieron próximos a extinguirse. Y de hecho se habrían extinguido, los habría extinguido Kragnos, de no ser por los Seraphon, los hombres lagarto, que conservaron algunos de esos huevos de Draconid y que esos huevos Draconid han eclosionado en esta era y ahora lo que está sucediendo es que resurge este pueblo que en el pasado tuvo un imperio glorioso que ayudó a los Seraphon a detener y a enjaular a Kragnos. Bueno, pues resurge de sus cenizas. Están aliados con Sigmar, están aliados con la Alianza del Orden. Muchos de ellos incluso trabajan en conjunción con los Forjados de la Tormenta, sirven incluso como montura para algunos Forjados de la Tormenta, ya que establecen lazos de unión con ellos, y nosotros podemos jugar con esta nueva especie. Podemos interpretar a uno de estos dragones, que tiene la particularidad de ser como adolescentes, de ser como bebés, porque pese al glorioso pasado de sus ancestros, estos son nuevos Draconids que han nacido en esta época, pero que no han vivido en los tiempos pretéritos. Así que salen al mundo a descubrirlo, a aprender más sobre el origen de su pueblo, las ruinas que quedan del mismo y, evidentemente, en su búsqueda de tal vez vengar la extinción de su imperio por parte de Kragnos. Tienen la particularidad, como los Stormcast Eternals, de que no pueden formar parte de un ritual de ligado de almas, ¿de acuerdo? Así que los jugadores que interpreten a un Draconid no podrán servirse de recursos como los puntos de Soulfire, pero a cambio tienen otras ventajas. Pueden volar, tienen garras naturales o armas naturales como garras y colmillos, tienen armadura natural o pueden lanzar algún tipo de arma de aliento, que pueda ser fuego, electricidad, lo elegimos durante la creación. Aparte de una nueva especie, encontraremos 10 nuevos arquetipos en estas páginas. Arquetipos, evidentemente, para las facciones del orden. Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, el Huracán Windcharger, Sinari Lord Seeker, Knight Judicator, Knight Relictor, Knight Vexillor. Bueno, todos estos nuevos arquetipos, que en esencia son nuevas opciones jugables a la hora de interpretar personajes con un funcionamiento nuevo dentro de las facciones ya conocidas, que a nivel ambientación, la aparición de estos arquetipos se explica con el surgimiento de estos nuevos héroes en esta nueva era, ¿vale? La razón real de la existencia de estos nuevos arquetipos es bastante más prosaica. Games Workshop es una compañía de miniaturas y cuando
hace avanzar o hizo avanzar el trasfondo, la ambientación de Warhammer Age of Sigmar, el juego de miniaturas con el evento Reinos Rotos, para pasarlo a la Era de la Bestia, trajo consigo nuevas miniaturas para los diferentes ejércitos. Esas nuevas miniaturas, esas nuevas unidades para ese juego de batallas, son los arquetipos nuevos que interpretaremos en gracias a este suplemento. Ya digo que la razón original o la razón real es bastante más prosaica que la que encontramos a nivel en el mundo de fantasía, ¿no? Aparte de estos nuevos arquetipos, 10 en total, como he mencionado, que vamos a encontrar, bueno, pues hallaremos talentos, todos ellos evidentemente son talentos de los arquetipos nuevos. No necesariamente están cerrados a solamente ser utilizables por los arquetipos nuevos, pero evidentemente son talentos que están presentes para esos arquetipos nuevos. Nuevas actividades entre aventuras, igual, directamente relacionadas con los nuevos arquetipos introducidos y el equipo, armas, armaduras, así como otros objetos que nos otorga la creación de personajes de estos nuevos arquetipos. Es lo que vamos a encontrar en este cuarto capítulo, porque el quinto capítulo nos introduce los perfiles del bestiario de este nuevo enemigo que son los chicos crueles, estos orcos surgidos de entre la bruma. Ya mencioné cuando hicimos la review, la reseña, el análisis del bestiario de Warhammer Age of Sigmar Soulbound que había alguna ausencia y que esa ausencia en parte se debía a que cuando ese bestiario se hizo, bueno, pues esas facciones no existían en el juego de mesa. Es en este suplemento en el que vamos a encontrar los perfiles a nivel de reglas, a nivel mecánico, de los chicos crueles para poder utilizarlos en nuestras partidas como enemigos de nuestras aventuras y campañas. Así que aquí vamos a tener un buen puñado de páginas que van a llegar hasta el final del libro, donde tenemos estos perfiles de reglas para utilizar a estos enemigos que podíamos haberlos interpretado y jugado con el suplemento Champions of Destruction, pero no podíamos todavía utilizarlos como enemigos. Bueno, pues gracias a este suplemento Era of the Beast vamos a poder hacerlo. Quizá la parte negativa de todo esto al final es que si quieres utilizarlos en tu campaña no te sirve solamente el bestiario, tienes que tener este suplemento que a lo mejor el resto del libro no te interesa para nada, solamente te interesa esta parte. Llegados a este punto, es el momento de que yo ofrezca mi opinión personal, mi valoración final de este libro, de esta publicación, Era of the Beast para Warhammer Age of Sigmar Soulbound. Un suplemento que la verdad me ha dejado en una posición algo incómoda a la hora de realizar o de ofrecer esta opinión personal. Y me explico un poquito mejor. Normalmente cuando afronto esta parte de la reseña suelo hacerme ciertas preguntas para guiar un poquito o saber un poquito cuál es mi conclusión última. Preguntas como, ¿es esta publicación algo necesario? ¿Es esta publicación algo que recomendarías? ¿Es esta publicación un material opcional? ¿Tiene fallos que consideres importantes o crees que hay cosas que están bien pero considerarías que hubiera sido mejor hacerlas de forma distinta? Bueno, pues son todas esas preguntas las que me resulta difícil responder con este libro. Perdonad. ¿Por qué? En cuanto a calidad, creo que es un libro que, como nos tiene acostumbrados Cubicle 7, está a un buen nivel. Es un libro notable, es una publicación notable y si solamente valoramos la calidad es una publicación recomendable. Ahora bien, que lo tengamos o no, que lo queramos comprar o no, que yo te aconseje que lo tengas o no, depende en gran medida de cuál sea el interés que te genere el contenido que vas a ver en estas páginas y que más o menos te he desgranado en este vídeo. ¿Por qué digo esto? Porque al final lo que tenemos aquí es la posibilidad de dirigir aventuras y campañas en un nuevo periodo temporal, es decir, en la actualidad en la que se encuentra el trasfondo de Warhammer Age of Sigmar, el juego de miniaturas, y que eso varía
en mayor o menor medida lo visto en el manual básico, pero que si lo visto en el manual básico ya nos es más que suficiente y no tenemos ningún interés por cambiar ese escenario en algunos de sus puntos, realmente lo que vamos a ver aquí tampoco es que nos sirva de mucho y tampoco es que nos interese en gran medida. El factor decisivo que yo, al menos a nivel personal, considero va a determinar que quieras tener este libro o no, al menos sería mi caso, es este tercer capítulo. ¿Por qué digo esto? La descripción, presentación de una nueva región es uno de los añadidos que hasta el momento no hemos visto en publicación alguna de Warhammer Age of Sigmar Soulbound y sin embargo es uno de los elementos que yo considero más necesarios que debiera tener esta línea de juego. Una de las singularidades que tiene Warhammer Age of Sigmar Soulbound, que lo diferencia de otros Warhammer, como he dicho anteriormente, es la posibilidad de tener aventuras y campañas que tienen lugar en reinos muy distintos y que además podemos mover a los personajes entre esos reinos. Sin embargo, solamente se nos ha presentado uno de los múltiples reinos en el manual básico, Axi, y ni siquiera en su totalidad, solamente una región concreta. Este suplemento de Era of the Beast es la primera publicación en la que se nos desarrolla otra región en otro reino distinto. En el caso Zondia, el reino de Gur, reino de las bestias. Solamente por ese capítulo, si diriges aventuras, si creas aventuras, si manejas campañas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound, este libro es una publicación que yo creo que convendría tener en tu colección. Si además estás interesado en todo lo que te ofrece esta nueva etapa de la Era de la Bestia, mucho más contenido útil vas a encontrar en estas páginas. Pero si no es ninguno de todos estos casos, aquí realmente tampoco tienes mucho que rascar. Así que creo que van a ser estas circunstancias las que definan si quieres tener este libro o no, o si debieras tener este libro o no. Cada caso es un mundo, cada caso es algo muy personal. Desde luego, si valoramos solamente la calidad, como dije antes, es un libro muy recomendable, es un libro notable. Pero es lo que quieras aprovechar tú de sus páginas lo que determina la necesidad de que esté en tu biblioteca o no esté. Hasta aquí llega la reseña, espero que os haya resultado útil, espero que os haya gustado, si es el caso por favor darle a me gusta. Si además queréis ver más reseñas de Warhammer Age of Sigmar Soulbound o partidas o de otros juegos de rol reseñas o de otros juegos de rol partidas, no os olvidéis suscribiros al canal en 5 minutos rol porque todas las semanas, prácticamente todos los días de la semana publicamos alguna partida y si no todas las semanas, sí cada 2-3 semanas publicamos alguna reseña o algún otro tipo de vídeo de contenido rolero que no necesariamente sean partidas. Yo por mi parte agradezco mucho vuestro tiempo si habéis llegado hasta este punto y me retiro para seguir preparando futuras reseñas, futuras partidas aquí en 5 minutos rol. Adiós.